Bueno, estamos ya con la presencia y le agradecemos obviamente que haya venido hasta el piso, que siempre digo lo mismo y lo dije hace un rato y lo vuelvo a repetir. Las entrevistas se dan distintos, es más amena, más descontracturada, les ves todos los gestos, exacto, se te ocurren más cosas. Es una charla como de café con micrófono y auriculares, básicamente, y que nos está escuchando un montón de gente. El doctor Diego Carmona, flamante fiscal anticorrupción, está con nosotros en el piso. Diego, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Viste que llegó. Sí. No, esto es un chiste interno porque en la semana, siempre hablando así de cuándo, y bueno, creo que era el momento indicado para que esté con nosotros, porque Diego, uno que tiene la posibilidad de conocerlo hace mucho tiempo. El otro día tiré un dato al aire y después dije, habrá sido 2007 empezaste, ¿no? En la gestión. No, 2004. 2004 como subsecretario de gobierno. Bien. Ese fue el primer cargo, ¿con cuántos años? Y 2004, 33 años. Lindo. No, perdón, 31 años. 31 años. Bueno, subsecretario de gobierno, con todo lo que eso implica, para el que no sabe, subsecretario de gobierno está muy cerca del tema policial, en ese momento. En ese momento era Mariana Ripa la ministra, y ella si bien la policía dependía directamente del ministerio, del ministro, ella me pidió que la interacción en ese momento con la policía fuera mía, y bueno, todavía la tecnología prácticamente ni aparecía en esas instancias, así que una de mis funciones era levantarme todos los días a las 5:30 de la mañana y hablar con la policía para hacer el recorrido de novedades de toda la provincia, para después pasársela obviamente a la ministra, a ver qué novedades había urgentes. A la ministra, al gobernador, y al gobernador, claro, a ellos dos. Así que y eso era de lunes a lunes, porque obviamente el fin de semana también había que levantarse a tomar todas las novedades. La policía era muy reacia a la tecnología, a tener una computadora, así que era un trabajo artesanal que hacíamos en ese momento. Tal cual, y además el contacto con la cúpula es fundamental, ¿no? Es decir, la última noticia y la primera noticia, era así. Sí, la última de la noche decís, ¿cómo estuvo el día? La tarde, no, las horas de la tarde, y después a las 5:30, como bien decías, ¿qué pasó durante la madrugada? Sí, como en cada momento, en cada área y en cada gobierno, en ese momento el gobernador era Mario Das Neves, y todos sabemos la impronta que él le aplicaba a la gestión, y no solo era, como vos bien decís, la primera novedad de la mañana y la última de la noche, sino que además en mi caso me solicitaba durante la semana, que podía ser fin de semana o en la semana, aparecer en las comisarías a las 2, 3 de la mañana, a ver qué estaba sucediendo, como una especie de control político sobre las fuerzas, que creo que es lo sano que se tiene que hacer, en el buen sentido del control, pero que tiene que haber una presencia, porque el responsable finalmente de las cuestiones es la política. Ahora es terrible tener que aclarar en qué sentido es un control, ¿no? Es decir, fíjate lo que sucedió recién. Sí. No, en el buen sentido del control, sí. No, porque tampoco es bueno generalizar, ¿no? Porque si no pareciera que toda la policía es mala y entonces hay que controlarla porque es mala, sino que también tiene que ver con eso, cuando uno aparece incluso hasta para dar apoyo en determinadas situaciones, pero en la presencia política, la política tiene que conducir todos los procesos, el proceso económico, el proceso de seguridad pública, el proceso sanitario, por más que haya profesionales dirigiendo el área que corresponda, pero la política tiene que darle la impronta que pretende, y en ese sentido yo soy un convencido que la policía, además de ser profesionalizada, tiene que ser conducida por un área política. Perfecto. 31 años, subsecretario de gobierno, posteriormente fiscal de Estado, cuando Miquel Arena pasa a la procuración. Esto es en el año 2009, que Miquel Arena pasa a ser procurador, ya la segunda gestión de Mario Das Neves, a la Fiscalía de Estado. Un trabajo arduo, ¿verdad? Sí, la verdad es que fueron años muy intensos. En ese momento se produce también el distanciamiento del gobierno provincial con el gobierno nacional, entonces teníamos trabajo bastante arduo. Extra. Sí, así que hasta el 2011 fueron años bastante intensos en ese sentido. ¿Sigue tu carrera? ¿De qué manera? Ahí, con el cambio de gobierno que viene Martín Bussi, estoy aproximadamente un año como subsecretario de Seguridad,
y luego ya ahí me voy de la Subsecretaría de Seguridad, hasta que en el 2015 paso a ser asesor de la senadora, hoy mandato cumplido, Nancy González. En el 2015 paso a ser asesor de ella, hasta hace 2 años, el 2020, mayo del 2020, que me designan como el referente, el responsable de la oficina de ANSES en Puerto Madryn. Previo a eso, estuviste en el trabajo privado, o sea, sí, ¿no? Ejerciendo tu profesión. Desde el 2012 al 2015, y después del 2015, como no había incompatibilidad en la calidad de ser asesor con estar ejerciendo la profesión, estuve en la actividad privada ejerciendo mi profesión como abogado hasta ahora, que ahora ya tengo incompatibilidad. Diego, ¿cómo sentís que llegás a fiscal anticorrupción? Vos decís, porque yo lo dije cuando salió la noticia de que Nancy iba a ir al directorio del YPF, a ver si coincidís conmigo. Yo acá en la radio dije, obviamente la felicito por el medio, pero digo, debe ser la dirigente, entre comillas, más ninguneada de la ciudad, ¿no? Es decir, viste, nada, Nancy, viste que... Y sin embargo, la mujer, iba a decir la flaca, pero es decir, sin embargo, Nancy, digo... titular de ANSES en su momento, diputada provincial. Si vos ves, Lucila está en subsecretaría de gobierno de la Municipalidad de Puerto Madryn, tiene sus soldados bien ubicados, con responsabilidades importantes, y sin embargo esto que te digo, ¿no? Es como que a la hora de los cierres, ¿no? ¿Lo ves igual? Sí, lo que yo creo es que Nancy... ha usado o ha utilizado o ha hecho un recorrido diferente, no en una carrera por la acumulación de poder por el sí mismo o pretender ir para un cargo con mucha más impronta territorial, como puede ser una intendencia o una gobernación o una diputación provincial, que tienen más territorio que cuando uno está en un cargo nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces ha sido por algunos dirigentes, no por todos, por supuesto, no me gusta generalizar. No, yo tampoco estoy generalizando, pero ha sido subestimada en esa relación con la gente en el territorio, en el lugar, ¿no? Sin embargo, bueno, ha sido fiel y parte de un proyecto político, ha sido una persona que siempre se ha mantenido sobre la misma vereda, sin hacer grandes acontecimientos ni estar manchada por ninguna situación ajena a su honestidad. Entonces me parece que eso también la gente lo reconoce. Y tiene el respaldo fuerte de lo que es Cristina. Por supuesto, ¿no? Su relación con Cristina desde siempre, y por eso te decía, ella siempre se mantuvo en ese lugar, con lo cual ha sido una persona, pero por fuera de Cristina misma, digamos, ella ha sido leal al convencimiento del proyecto que Cristina conduce. Entonces, más allá de Cristina inclusive, sino que ella, Nancy, ha estado convencida de lo que Cristina llevaba adelante, por eso siempre se mantuvo, incluso en momentos cuando inició como senadora en el 2015, fueron momentos muy complejos, el momento de los fondos buitres, y ella votó en contra. Había que tomar decisiones políticas. Y aparte, digo, ella fue presionada para que votara a favor de Macri, y no fueron presiones fáciles, y sin embargo ella estaba convencida de que no había que votar a favor de los fondos buitres, y así lo hizo. Te preguntaba precisamente en el inicio de todo esto, porque viste que se ha hablado de que tu designación, más allá de la capacidad, porque no está en duda, fue a través de intercambio de un voto por el tema minero, y eso lo crees así, vos lo viviste desde adentro, ¿por qué no nos contás un poco? Mira, quienes escucharon, y si no, calculo que debe estar en alguna en algún video que puede circular o mismo en la Cámara de Diputados, quienes escucharon el discurso, cómo fundamentó su voto Mónica Sasso cuando se tuvo que derogar la ley minera, pueden tener ahí toda la explicación de la situación. Digo, lo repito acá sin ningún problema. Primero que, si bien habían habido algunas manifestaciones de Mónica o de Nancy respecto a alguna posibilidad en cuanto a su posicionamiento respecto de la minería, como estábamos diciendo recién, nosotros éramos parte de un proyecto nacional y popular en donde fue el gobierno nacional quien pidió que ese proyecto minero fuera adelante, que se necesitaban los recursos,
Por supuesto que el gobierno nacional también planteaba, no era un cheque en blanco para entregar, que había que hacer todos los aportes y las modificaciones que significaran que se garantizara el medio ambiente, que se garantizara el cobro de las regalías que se tenían que garantizar, y en función de eso fue la posición respecto de la ley minera que Moni fue y votó, digamos, es claro, y estamos convencidos, y yo estoy convencido que perdimos una oportunidad, que había que hacer algunas otras propuestas, como por ejemplo, que surgieron después, la gente planteaba la cuestión del agua. Bueno, más allá de dónde estaba ubicado el acuífero, desde donde se iban a obtener esos recursos o no, bueno, ¿por qué no sacamos una ley provincial que diga que ninguna industria, no la minería nada más, que ninguna industria puede utilizar para su proceso productivo agua potable? Porque si no necesitan agua potable, que busquen agua de reuso. Madrid tiene un sistema de agua de reuso impresionante, que busquen generación de nuevas formas de obtener agua, como desalinizarla. ¿Por qué solamente acá ponemos el foco? Si el problema lo estamos teniendo, de hecho, el último problema que tuvimos en el río Chubut, de la bajada del río Chubut, es porque la propia agricultura se está llevando, por mala forma de administrar como riegan, se está llevando el agua. Entonces, ¿por qué no pensamos, por qué no esto es un disparador para pensar en realidad cosas mucho más importantes? Es verdad que tenemos que diversificar la matriz productiva de Chubut. Ahora, si nosotros compramos, tenemos, cordero, chivos de calidad internacional, cerezas, lo vemos, en la época de cereza, el kilo de cereza sale 1.000 pesos. A los 15 días, como ya les sobra la cereza y no saben dónde dejarla, te sale 200 pesos. Ahora, si nosotros tuviéramos un aeropuerto internacional para exportarlo, eso no sucedería. Bueno, ¿por qué no también el proyecto minero poníamos un artículo o una ley de fondos de afectación específica? Es decir, ustedes van a obtener estas regalías, bueno, señores provincia, esta plata va para el aeropuerto internacional, para que todos los productores tengan un canal de exportación y genere divisas incluso para el país. No tenemos una destilería en Chubut. Entonces, un fondo de afectación específica que de la plata que se obtiene de la renta de la minería vaya a construirse la destilería que debería construirse en Comodoro. Entonces, ¿por qué no damos una discusión mucho más amplia, ¿no? Sin ninguna duda, que garantizando el medio ambiente. Entonces, lo limitaron a decir, bueno, Carmona llega por un acuerdo político para que cambie el voto. No es así. Y por otro lado, no es la primera vez que a mí desde el gobierno provincial me ofrecen ir a algún organismo de control, seguramente por mi paso anterior en la Fiscalía de Estado, ¿no? Y siempre en esos casos, como eran cargos en donde accedes a través del voto de los diputados, yo lo que dije es, si hay un acuerdo político en donde el gobierno provincial acuerda con el PJ y en función de eso los votos están en la legislatura para que yo vaya al cargo que me toque ir, yo iré. Si está ese acuerdo, no hay nada que esconder y lo podemos hacer. Perfecto. En este caso, todos los diputados presentes que estuvieron en el recinto, todos votaron a mi favor. La vez que me votaron como fiscal de Estado, todos los diputados me votaron a favor. Yo las veces que me he tenido que someter al voto, por supuesto no directo porque nunca me presenté en una elección, pero indirecto a través de los representantes del pueblo, que son los diputados, he obtenido el voto unánime de la legislatura. Por lo tanto, me parece que encontrar cuestiones escondidas, oscuras... Pero, la pregunta era precisamente para eso, para dejar claro de cómo fue, porque uno que lo vive adentro sabe mejor que quizás, inclusive hasta que los periodistas propios, ¿no? Sí, yo no cuestiono la pregunta, poner en duda algún cuestionamiento cuando ha sido todo claro y han sido todos los bloques del recinto quienes me votaron, está claro. Después pueden estar en desacuerdo si les gusto más yo o no, si están de acuerdo o no que yo obtenga una visión como tengo, no sé si sería prominera, ¿no? Pero una visión de que el desarrollo, ¿por qué nosotros condenamos a la meseta que no pueda utilizar sus recursos naturales? Todo el resto de la provincia puede utilizar sus recursos naturales, menos la meseta. ¿Por qué? Bueno... es un tema para debatir. Y es, no porque no, bueno, a ver, vamos con propuestas superadoras. Porque pueden haber, yo tiré 2 acá a la mesa sí. que se me ocurren, pero deben haber 10.000 más, mejores, superadoras, integradoras.
Bueno, al debate no hay que tenerle miedo. Diego, cambio de página. Nos metemos directamente en lo que acabas de asumir, fiscal anticorrupción. ¿Con qué te encontraste? ¿Qué significa? ¿Qué hace la Fiscalía Anticorrupción? Porque todos dicen fiscal anticorrupción, pero hay mucha gente que no sabe cuál es la función, las misiones y funciones que tiene esa oficina. Y bueno, y precisamente eso, ¿con qué te encontraste? ¿Con qué te irías satisfecho? Decir, che, yo pasé por la oficina de Fiscalía Anticorrupción y me gustaría hacer esto. Y si logro esto, me voy contento. Bueno, hay dos planos en el que pienso trabajar, ¿no? Uno, un plano interno, que quizás eso hacia la gente en forma directa no lo ve, pero en forma indirecta en algún momento redunda en un beneficio. Porque, ¿qué quiero decir? Hay muchísimas cuestiones internas en las que hay que trabajar, desde la jerarquización de la oficina en términos tecnológicos a la jerarquización de los empleados en términos de capacitación para que estén a la altura de los tiempos que corren, ¿sí? Para eso ayer mismo estuve reunido con el procurador. Nosotros vamos a tener una relación muy estrecha y directa con la función que tiene la Fiscalía Anticorrupción con la investigación que hace el Ministerio Público Fiscal, y para eso necesitamos estar trabajando en sintonía. Él me planteaba algunas cuestiones de los trámites, de cómo llegan los sumarios que hace la Fiscalía Anticorrupción al Ministerio Público Fiscal y la necesidad de cómo encauzarlos hablando el mismo lenguaje, digamos, ¿no? Teniendo cada uno su propia autonomía, pero que podamos llegar de una manera más sincronizada, ¿no? Eso hay que armarlo, hay que capacitarlo. El verdadero trabajo en conjunto. El verdadero trabajo en conjunto, eso hay que armarlo, capacitarlo, establecer esos núcleos de comunicación. Entonces, para eso es preciso jerarquizar y capacitar a la gente. Y por otro lado, y digo, estas cuestiones, desde el edificio, la proyección que hemos hecho ayer hablando con el procurador, en un terreno que hay de los que se decomisaron de las causas de corrupción, se lo van a entregar a la Oficina Anticorrupción para que ahí podamos tener nuestra propia sede. Mi intención es, la Fiscalía de Estado tampoco tiene sede, ofrecerles a ellos que construyamos en conjunto, incluso a la misma Procuración, que construyamos un lugar en conjunto, y eso también le redunda en la calidad del lugar en donde trabajan los empleados, y eso redunda en que los empleados vayan mejor a trabajar y que hagan mejor su tarea, digamos. Quizás eso no lo ve el ciudadano afuera y dice, ¿qué me importa a mí que tengan un escritorio más cómodo? Pero finalmente, si ese empleado se siente orgulloso, pertenece, se siente como orgulloso de pertenecer a la institución, trabaja mejor, y eso sí le va a repercutir. Y después cuestiones hacia afuera que tiene que ver con esto, con la Fiscalía tiene dos funciones básicas, que es la de investigar y la de prevenir, la parte de transparencia, que es como se denomina. La de investigar, insisto, yo no la minimizo porque es importante, pero en realidad nosotros en esa faz no tenemos un poder sancionatorio. A mí me llega una denuncia, investigo, determino que hay la posibilidad de lo pongo en potencial porque yo puedo determinar la posibilidad de la comisión de un delito, y con eso yo ¿qué hago? Hago una presentación en el Ministerio Público Fiscal, que es quien tiene que volver a investigar. Puede tener ya probado como base mi sumario, pero tiene que volver a investigar. Y si fuera no hay delito, pero hay una falta administrativa, lo mando al área de sumarios que corresponde, y en función de eso, sumarios realiza su propio procedimiento también. De modo tal que, si bien es importante, porque en qué medida lo veo como importante, es una puerta más para la gente, para que a veces va a determinados ámbitos y que no se siente cómoda o satisfecha por la atención, y que pueda utilizar en ese sentido la Oficina Anticorrupción como una puerta más, y siempre que sea algo en beneficio de la gente es óptimo. Pero no tenemos ese poder sancionatorio que muchas veces la gente cree que lo manda ahí y nosotros lo condenamos y lo metemos preso. No tenemos ese poder. Por otro lado, sí tenemos un poder o una facultad, más que poder, que es muy importante, que es la preventiva, la de transparencia. Y ahí yo quiero trabajar fuertemente, primero porque me parece importante, porque todos queremos que los hechos no ocurran, o que por lo menos si alguien va a cometer un hecho, le sea lo más dificultoso posible. Entonces, que le pongamos, por decirlo comúnmente, más trabas al que quiere portarse mal, ¿no? Entonces, en ese escenario yo quiero
mirar aquellas situaciones que han acontecido, como las causas de corrupción que hemos tenido, a ver qué falló ahí, para ver si podemos, a través de alguna modificación que se proponga o algún esquema nuevo, podemos prevenir eso para que no vuelva a ocurrir. Los organismos de control, digamos, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Contaduría General de la provincia, no han trabajado de manera articulada. Mi intención es promover que trabajemos todos de manera articulada, porque hay organismos de control. De hecho, vamos a promover un foro de organismos de control a nivel provincial para que tenga un trabajo conjunto. Entonces, y ahí generar las herramientas que nos permitan, tratar de prevenir, transparentar la gestión pública y tratar de prevenir. En algunas declaraciones de estos días has manifestado, y corregime si me equivoco, que en ANSES, por ejemplo, al haber un sistema digitalizado, se hace más fácil esto que estás explicando, y de hecho recién fuera del aire tiraste hasta un ejemplo, pero digo, es tratar de lograr lo mismo en esta oficina para empezar a cortar estas causas o estas cosas que vos estás diciendo precisamente en este momento? Sí, claro, en la medida que nosotros podemos tener todo digitalizado, la tecnología con las cosas buenas y malas que trae, alguna de las cuestiones buenas que trae es eso, en que todo queda una marca. En tecnología sabemos que dejamos la marca digital en todos lados, entonces si nosotros lográramos, no solo la Oficina Anticorrupción, sino el Estado en general, sino el Estado en general, brindarlo de una modernización del Estado en serio, yo creo que con eso también permitiríamos que sea más difícil cumplir esta fase preventiva, es decir, sea más difícil, probablemente alguno también igual de algún modo lo intente, pero en principio ya le va a ser más difícil, y luego si hay que ir a la fase sancionatoria, también sea más fácil investigar eso. Esto de dejar las huellas. Porque dejar la huella digital. Y para eso también tenemos que estar a la altura de las circunstancias, digamos. El Ministerio Público Fiscal, la Procuración ha avanzado en capacitaciones de ciberdelito. Me parece que tenemos que avanzar por ese escenario de jerarquizar a los empleados de la Oficina Anticorrupción en ciberseguridad, ciberdelitos, digamos, todo eso que viene ahora ya para quedarse. Hay muchísimas cuestiones, y vuelvo a lo mismo de estandarizar, porque uno, salía hace unos días una nota en donde una de las billeteras virtuales había sido hackeada y algunos de los usuarios habían perdido plata. Después aparecía otra de las billeteras y después aparecía otra, ¿y no habrá ahí una modalidad estandarizada que hay que atacar? Porque ya no son casos aislados, y justamente las billeteras virtuales más usadas. Entonces ahí también, pero para saber si podemos atacar a eso, tenemos que estar capacitados. Tal cual. De modo tal que hay que ir por ese camino. Te escucho a vos, me acuerdo de la jueza Reyes que estuvo acá también, y hacía mucho hincapié en esto que estás diciendo, en la capacitación permanente para estar a la altura de las circunstancias, en esto del avance tecnológico, en esto de las mutaciones, de las formas. No es... Lo habla una jueza, ahora lo decís vos, y creo que van a estar de acuerdo el 95% de los funcionarios, ¿es así? Sí, mira, justamente en la reunión que tuvimos ayer con el procurador, que me parece en esto central, el lunes voy a juntarme con el fiscal de Estado, yo voy a intentar hacer una agenda lo más rápido posible buscando estas interacciones, y él me planteaba ayer que quiere avanzar, y para eso vamos a trabajar en forma conjunta en la ley penal de responsabilidad de las sociedades, que no se está trabajando en eso. Y una de las cuestiones que plantea la ley es que las empresas, cuando se presentan a procesos licitatorios con el Estado, tienen que tener también un programa de saneamiento de corrupción interna. Entonces, y eso también es prevención. Entonces, y es un camino a recorrer que no se habla, que no se presta atención, y si hay un funcionario corrupto, hay un privado que se prestó a eso. Por supuesto que volvemos a lo mismo, no podemos generalizar, puede ser que en esa situación lo hayan obligado a pagar porque si no, no le pagaban lo que le debía, y hay miles de situaciones, no podemos generalizar que una sola sea la que se repita siempre. Pero hay mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer, y quizás al principio, como pasa muchas veces, el primer paso es la capacitación, para luego tener las herramientas para poder trabajarlo.
digamos. Entonces, por eso ahí se mezcla lo que decía al principio. Acciones quizás tendientes primero internamente, que a la gente no le representan mucho, pero que finalmente logran un beneficio para ellos. Se ve el resultado más. Exactamente. Si te pregunto, y creo que la última, en esto, vos recién marcabas 2 ejes de lo cual te gustaría trabajar. Yo te digo, ¿cuál es la política que Diego Carmona quiere dejar? Política significa decir, se va Diego Carmona, entra Pepe Flores, y que Pepe Flores continúe esa política de Estado dentro de esta oficina. ¿Esto que estás marcando precisamente? Sí, a mí me gustaría, primero que nada, una oficina transparente hacia la gente, ¿sí? Para que la gente sepa lo que estamos haciendo, que tenga amigablemente la posibilidad de acercarse cuando quiera plantear alguna denuncia o alguna situación irregular que ve. Y por otro lado, un trabajo que sea absolutamente en términos conceptuales, no exclusivos, sino que sea absolutamente preventivo, de trabajar con las instituciones que sea posible, como decía, hasta las propias empresas, de una faz preventiva, que generemos esas herramientas necesarias para que lo que sucedió quede como un hecho, un paradigma, y que eso permitió al Estado dejar de... Muchas veces se dice el Estado es el Estado bobo. Yo tuve la satisfacción que en mi paso por la Fiscalía de Estado, la Fiscalía no era un Estado bobo. Teníamos juicios, los ganábamos, cuando veíamos que el juicio era como consecuencia de algo que el Estado había hecho mal, arreglábamos en un acuerdo conciliatorio en donde evitábamos que el Estado pague más y hacíamos un acuerdo previo y esa gente veía reparado su daño y se lo pagábamos en cuotas y lográbamos, aún en el mal momento, generar 2 situaciones: que esa persona que había sufrido un daño se sintiera resarcida y que el Estado que había generado un daño no pagara 3 veces más ese daño. Entonces, digamos, esa lógica, no había un Estado bobo ahí, había un Estado que actuaba, que muchas veces hasta se anticipaba a los acontecimientos. Eso es un poco lo que me gusta a mí de la función pública. Bueno, te mentí, no era la última. No, porque se me vino a la cabeza. No te puedo dejar de preguntar, porque sos un actor político, independientemente de las funciones técnicas que has tenido o no, de acuerdo a este currículum que hicimos brevemente al inicio de la entrevista. ¿Cómo ves el 2023? ¿Cómo ves la política hoy de Chubut? Porque te lo pregunto porque muchos dicen, no, falta conducción, ¿no? Otros te dicen, da todo lo mismo. Otros te dicen, che, podés armar porque hoy está para cualquiera. Y otros te dicen, che, acá se centraliza Torres, Luque, Sastre. ¿Cómo ves todo este movimiento político de la provincia? No te hablo de la gestión del gobierno provincial, no. Te hablo política, básicamente. A ver, yo te lo voy a pasar en otro plano. Primero, porque a partir de mi designación como fiscal anticorrupción, yo ya no tengo que estar involucrado en la cuestión política, claro. Con lo cual tengo, por más que yo vengo perteneciendo a la política partidaria, pero tengo que empezar a separar esas cuestiones. Y te voy a contar una breve anécdota. Yo fui a ver a Los Redondos en Lanús en el año 90... En Lanús, no, también fui en Lanús, en Tandil, perdón, en el año 95 más o menos. Fuimos con un amigo, fuimos en tren, cuando íbamos a volver, el tren había sido ocupado por un montón de gente y no había espacio, subías y te robaban, no había espacio para todos aquellos que teníamos boleto. Entonces el tren salió para Capital Federal y nos quedamos ahí. Te lo voy a hacer corta, después de hablar incluso hasta con el propio intendente, nos pusieron como 15 colectivos para volver. Yo era uno de los que comandaba las reuniones. Cuando vamos a subir, el primer colectivo, todos los pibes que se estaban quedando ahí, que no tenían cómo volver, me dicen, bueno, subí vos al primero. Entonces yo agarro y le digo a mi amigo, no, yo no subo hasta que no se vaya el último colectivo. Exacto. En el último yo me subo. Los colectivos nos dejaban en Constitución. Cuando llegué, habían aproximadamente 300 pibes esperándome. Y eso es lo que marca. ¿Qué quiero decir con esto? La gente lo que necesita es que alguien le diga, esta taza tiene agua y sea verdad. Y que después cumpla con eso que dijo. Ni más ni menos. Si vos más o menos
respetás, y no te digo hacer grandes revoluciones, si más o menos escuchás a la gente, la respetás y le cumplís con lo básico, inclusive cuando le decís no puedo hacerlo, exacto, pero que se lo digas, que salgas. ¿Cuál fue mi atributo en el paso en 2 años en ANSES? Que me reconstruí y vi que había una pandemia, que la gente no era atendida, que no podíamos atender al público y salía a la puerta a atender al público. Y la gente, esa cuestión menor, y la gente lo rescata, que salí, y a partir de que yo salí, salieron mis empleados a atender al público, pues si salía el jefe, ¿cómo no iba a salir el empleado? Digamos. Entonces, para sintetizarte, ¿qué digo yo? Sí, pareciera que los 3 actores políticos, hoy de cara al 2023, está Luque, está Sastre y está Nacho Torres, digamos. ¿Qué hay que hacer para mí? Cumplirle, escuchar a la gente y cumplirle. Incluso cuando hay que decirle no, esto no lo vamos a poder hacer ahora, o esto no. Cumplirle. La gente no pretende un Superman. La gente pretende alguien común que le diga la verdad. Y que gobierne. Y que gobierne. Después, si los proyectos políticos, si somos capaces de que cada uno resigne un poquito, esto es como en cualquier ámbito. Yo en la oficina, ahora en la oficina anticorrupción, en ANSES, cuando le dije, si todos trabajamos un poquito, es más fácil para todos. Ahora, si hay 5 vivos que no trabajan, los otros 15 van a estar más cargados. Entonces, la cuestión es esa. Si todos resignamos un poquito en pos del bien común, no es posible que nosotros seamos la 4ª provincia exportadora y haya llegado un momento que no podíamos pagar los sueldos. No es posible, incluso en las discusiones, que tengamos recursos para estar peleando con Capital Federal y, sin embargo, las municipalidades a veces no lleguen a pagar los sueldos. Entonces, si todos tenemos una visión no individual de que yo quiero ser gobernador, claro, gobernador hay uno solo, vice hay uno solo. Ahora, si todos resignamos un poquito por el colectivo, y no, el que sea tiene que llegar de la mejor manera. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes. El doctor Diego Carmona, flamante fiscal anticorrupción, estuvo con nosotros en el Resto Billuterí.